Ok, entonces en este momento les voy a hablar de la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, y cómo plantea los procedimientos, lineamientos que deben organizar y regular la educación en Colombia. Entonces, esta ley introduce un conjunto de cosas y procedimientos que son novedosos para la época. Por ejemplo, cómo debe organizarse, cómo se debe concebir, cómo debe funcionar y evaluarse todo el sistema educativo en Colombia. Básicamente, esta ley es el marco que ordena cómo deben operar las instituciones educativas. Además, esta ley también ordena que cada institución debe tener un manual de convivencia en donde deben ir especificadas los derechos y los deberes de cada estudiante. Además, las condiciones para permanecer en una institución y los procedimientos en caso de exclusión. Este manual se convierte en una constitución o en un tipo de constitución interna de cada colegio. Por otro lado, esta ley también habla acerca de los incentivos a los estudiantes con el mejor desempeño, como reconocimientos o gratificaciones para aquellos estudiantes que obtengan muy buenos o los mejores puntajes en las pruebas del Estado. Y respecto a los docentes, esta ley establece, o bueno, sí, indica que los profesores o los docentes deben presentar un examen de idoneidad en su especialidad cada cierto tiempo, y esta debe ir de la mano con una actualización pedagógica y profesional que se debe hacer cada 6 años. Es decir, esta evaluación no solamente es para los estudiantes, sino que también para los profesores. Un punto a resaltar de esta ley es que reconoce que la educación es una tarea compartida. Es por eso que define que en la evaluación y en la ejecución y el diseño del PEI y demás deben participar los estudiantes, los docentes, padres de familia, egresados, directivos y administradores escolares, cada uno con un rol y pues una responsabilidad activa que permita que la educación pues marche de la manera más adecuada. Para finalizar, es la ley 115, es la ley que organiza todo el sistema educativo desde lo pedagógico, lo administrativo y lo evaluativo, y le da un papel activo y una responsabilidad a cada persona en la comunidad educativa. Ya en el decreto 1860 de 1994 tenemos que este está dividido en 7 capítulos, cada uno dictando bien sea el reglamento pedagógico o administrativo que deben seguir las instituciones educativas, ya sean de índole público o privado. El primer capítulo, como tal, habla de que el estudiante es el centro del el proceso educativo y como tal, la familia, la sociedad y el Estado tienen que garantizar su educación y son principalmente responsables de la formación del estudiante. Eh, Tenemos ya en el capítulo 2 que se conceptualiza los términos de niveles, ciclos y grados según una organización, una organización básica formal. Ya en el capítulo 3 tenemos que todos los establecimientos educativos deben contar con un PEI y ejecutarlo. Esto se ejecutará y se realizará según las condiciones sociales, culturales y económicas de la institución, teniendo como en cuenta cuáles van a ser las metodologías que van a realizar los profesores y cómo se van a evaluar los mismos para que tengan como tal unas metas y unos fines claros de cómo se va a llevar la educación dentro de la institución. Ya en el capítulo 4 tenemos que se consolidan como los miembros de la comunidad educativa, bien sea profesores, administrativos, padres de familia, van a formar órganos de participación dentro de esa misma comunidad. Serán mediante un gobierno escolar donde cada sector de la comunidad educativa va a tener participación y voz para determinar cómo es el rumbo de la institución. Ya tenemos que en el capítulo 5 la autonomía con la que cuentan las instituciones para la construcción permanente en currículo tiene que ser adaptado a unos contenidos y unos métodos
que deben ser caracterizados por la flexibilidad y por la adaptabilidad que va a tener la propia institución para adaptarse al contexto de los estudiantes, bien sea determinando formas de enseñanza, actividades, bien sean culturales o deportivas, y teniendo en cuenta unos objetivos por cada nivel y cada ciclo de formación. Ya el capítulo 6 es un capítulo muy importante porque ya habla de cómo la evaluación tiene que ser continua, integral y cualitativa, siempre viendo como un constante juicio para el avance de las instituciones, teniendo muy en cuenta los conocimientos y desarrollos de bien sea los profesores, pero también de los estudiantes, y cómo estos métodos evaluativos contribuyen a su proceso pedagógico, viendo más la evaluación como un proceso para estar en constante reflexión de cómo se está llevando el proceso educativo. También se determinan los indicadores de logro, bien sea desde deficiente, excelente, también como las pruebas de comprensión y análisis para evaluar a los estudiantes. También todos estos conceptos tienen que ser adaptativos y en constante juicio y renovación. Y ya en el capítulo 7, para cerrar, se habla de cómo hacer la jornada escolar. Se habla de una jornada diurna de 25 horas semanales en la básica primaria y 30 horas en la básica secundaria y media. Es un horario académico guiado por periodos semestrales en un año. Entonces ya se habla de lo que es un periodo académico, cómo se van a llevar los bimestres. Continuando con la ley o decreto 230 del 2002, esta establece normas sobre la evaluación, el currículo, la promoción a estudiantes y la evaluación institucional. Por el lado de la evaluación se establece que se realizará en 4 periodos y la calificación se promediará para obtener la nota de cada periodo. Para la promoción se estableció que se debe garantizar que mínimo el 95% de los estudiantes debe aprobar el año al finalizar el año escolar. Esta parte del decreto es polémica porque muchas personas salieron a decir que era un decreto, una ley facilista, ley del mínimo esfuerzo, y muchos estudiantes podían dejar como de esforzarse mucho o de esforzarse académicamente porque pues al fin y al cabo tenían que reprobar sí o sí el 95% de todo el curso. Para los casos que son solo el 5% que no aprueban el año escolar, se planean o se diseñan estrategias de apoyo, acompañado también de un seguimiento para promover esta promoción del año escolar. Por lado del currículo y del plan de estudio, se define el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías que conforman al estudiante, que ayudan a formar al estudiante de manera íntegra. También se detallan las áreas obligatorias o opcionales, sus contenidos, la distribución de tiempo, los logros que los estudiantes deben alcanzar y los criterios de evaluación. Por lado de la evaluación institucional, las entidades o las instituciones deben realizar una autoevaluación para analizar su avance en la calidad de su educación, mientras que por la educación externa, entidades o instituciones territoriales pueden realizar evaluaciones externas a los establecimientos educativos bajo su cargo
para comprobar el cumplimiento de los objetivos o de la calidad. Vale, ahora hablaremos del decreto 1278 de 2002. Tenemos que este es el Estatuto de Profesionalización Docente en Colombia. Con esto vemos que pues regula las relaciones entre el Estado y los maestros al servicio de la educación y está dividido en 9 capítulos. En el primero tenemos pues que nos habla sobre el objeto, la aplicación y alcance. Entonces establece el estatuto, como le decíamos, de profesionalización docente para regular el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro de los educadores, basándose en su formación, experiencia, desempeño y competencias. Entonces acá vemos que se aplica a quienes se vinculen a partir de su vigencia para cargos docentes y directivos docentes. Define pues quiénes son profesionales de la educación, lo que vienen siendo los licenciados, profesionales habilitados y normalistas superiores, y en qué consiste la función docente, lo que vienen siendo pues los procesos de enseñanza-aprendizaje y actividades curriculares no lectivas. También define los cargos de docentes y directivos docentes como director, rector y coordinador. En el capítulo 2 tenemos lo que viene siendo los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y clases de nombramiento. En este nos habla que pues para ingresar se requiere el título de licenciado, profesional o normalista superior y superar un concurso de méritos. Describe las etapas del concurso, que vienen siendo como una convocatoria, pruebas de aptitudes y competencias, clasificación, etcétera. Aquí vemos que se fija lo que son como los requisitos especiales de experiencia para los cargos directivos docentes, y acá menciona que la persona seleccionada se nombra en periodo de prueba y puede haber nombramientos provisionales en vacantes, temporales o definitivas. En el capítulo 3 nos hablan sobre la carrera y escalafón docente, y aquí se define la carrera docente como el régimen legal basado en la idoneidad y el mérito. Entonces vemos que la administra y vigila las entidades territoriales certificadas y define pues el escalafón docente como el sistema de clasificación de educadores, estructurado en 3 grados y cada grado en 4 niveles salariales, A, B, C, D. Acá se establecen los requisitos de título y concurso para la inscripción y ascenso en cada grado, y la exclusión pues del escalafón se da por retiro del servicio o evaluación de desempeño no satisfactoria, lo que conlleva pues al retiro del servicio. En el capítulo 4 nos habla sobre la evaluación, y aquí se menciona que regula pues la evaluación permanente como parte del ejercicio de la carrera docente para verificar la idoneidad y justificar la permanencia, ascenso y reubicación salarial. Acá vemos que se establece 3 tipos pues de evaluación, como se decía, un periodo de prueba, ordinada periódica, de desempeño anual y de competencias. La evaluación de periodo de prueba con calificación satisfactoria 60% más permite la inscripción en el escalafón, y no superarla implica el retiro del servicio. Y una calificación pues no satisfactoria, menos del 60% en la evaluación de desempeño por 2 años consecutivos, conlleva la exclusión del escalafón y retiro del servicio. Obtener más del 80% en la evaluación de competencias convierte al educador en un candidato pues para ser reubicado o ascender. En el capítulo 5 nos habla sobre los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Y aquí pues se señala, como ya decía, los derechos como la permanencia en el cargo mientras el desempeño sea satisfactorio. Indica pues el deber de buscar el incremento de la calidad de la enseñanza y cumplir con el calendario y jornada laboral.
y detalla prohibiciones como el abandono del cargo sin justa causa, el proselitismo político o religioso, el maltrato a alumnos y el desempeño pues, simultáneo de más de un empleo público. Establece las causas de inhabilidad. Un ejemplo pues, puede ser enfermedad infectocontagiosa, trastornos graves de conducta e incompatibilidad, como lo son pues con el desempeño de otro cargo público, como venía diciendo, retribuido o con el goce de pensión. En el capítulo 7 en el capítulo 6 nos habla sobre los salarios, incentivos, estímulos y competencias. Y aquí se establece que el gobierno nacional pues fijará la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los educadores con un salario de ingreso a la carrera docente superior al del decreto ley 2277 de 1979, si no estoy mal, y pues permite la concesión de estímulos a la especialización, investigación e innovación. Y un ejemplo pues de ello vendría siendo las comisiones de estudio. Y ahora sí, en el capítulo 7 tenemos pues las situaciones administrativas, que define las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un educador, servicio activo, separado temporalmente o retirado. Acá vemos que se regula el traslado discrecional por seguridad o por solicitud propia, la comisión pues, de servicios, la comisión de estudios, la comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, los permisos remunerados y la licencia no remunerada. Indica las causales de retiro del servicio, por ejemplo, la renuncia, jubilación, muerte, exclusión del escalafón, etcétera. Tenemos pues que en el capítulo 8 nos habla sobre, perdón, en el capítulo 8 nos habla sobre la asimilación y permite pues a los educadores inscritos en el escalafón del decreto ley 2277 de 1979 asimilarse al nuevo escalafón si superan la evaluación de desempeño y competencias del periodo de prueba. Y pues de lograr clasificación satisfactoria serán inscritos en el grado y primer nivel salarial correspondiente a su formación. Y ya en el capítulo 9, que son disposiciones especiales, nos menciona que se establece que el personal administrativo de los establecimientos educativos se regirá pues por las normas de carrera administrativa, ley 443 de 1998, y pues acá también se indica que el régimen laboral de los educadores de establecimientos privados es el del Código Sustantivo del Trabajo. Y pues con esa parte terminaríamos este decreto. El decreto 1290 de 2009 es el responsable principal de reglamentar cómo se dicta la evaluación y el aprendizaje para la promoción de los estudiantes en la educación básica y media. Principalmente se habla de una evaluación en tres ámbitos: en un ámbito institucional, internacional y nacional. El principal, que es el que más se conoce, que es el institucional, hace referencia a ese proceso interno que hacen las instituciones para identificar el aprendizaje, el proceso que ha llevado el estudiante, para determinar si se promueve y al mismo tiempo qué estrategias, como bien sea docentes o como institución, deciden implementar según las necesidades de la comunidad estudiantil. También está determinado por cada institución su CIE, que es como su sistema integral de evaluación, para determinar esa autonomía de cómo se evalúa según los criterios de la institución. Ya en el internacional son
dichas pruebas internacionales que evalúan en general cómo es la calidad educativa del país, teniendo en cuenta las pruebas PIASA que ya hemos mencionado anteriormente en clase. También en el aspecto nacional ya son las pruebas IFETS, que son las que regulan dentro del país cómo se evalúa el proceso educativo que llevan los estudiantes al momento de graduarse. En el mismo decreto, pues se vuelven a retomar cómo se evalúa según los desempeños, si se cumplen unos logros o no, ya llegando desde los desempeños básico, alto, superior y desempeños bajos. Esto según si supera o no dichos logros. Para hablar de la promoción, pues se dice que las instituciones dentro de su autonomía dictaminan según qué criterios van a esa promoción, bien sea por porcentaje de asistencia, bien sea por promoción anticipada, si se permite dentro de la institución una promoción anticipada según si un estudiante tenía un desempeño superior y si, como hemos mencionado anteriormente, si un estudiante no es promovido, se debe, por no cumplir estos logros, sí, se le debe garantizar un cupo para continuar su proceso. Es decir, esto se hace para disminuir la deserción de los estudiantes al momento de perder un año y no ser promovidos. En este mismo decreto se hablan de una responsabilidades, derechos y deberes en general como tal, de la educación dentro del país. Entonces se habla de cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación, que ellos tienen que mediante los CIE publicar los resultados y pruebas para determinar esa transparencia en el proceso evaluativo de las instituciones. También se habla de que por parte de la Secretaría de Educación su responsabilidad es acompañar estos procesos evaluativos de los establecimientos y resolver en caso de alguna anormalidad esas quejas o reclamos que se den. También, y como tal de los establecimientos educativos, ya sean privados o públicos, se tiene que divulgar y compartir definiendo cómo va a ser su CIE dentro de la propia institución y incorporándolo con el PEI para entender qué seguimiento metodológico y evaluativo sigue cada institución y en qué ciclo, en qué grado y en qué nivel se va a evaluar qué contenidos y cómo va a ser esa promoción. Tenemos ya que los derechos, en el caso, son ya particularmente de los responsables o interesados dentro del proceso educativo, que son los estudiantes, los padres de familia y qué deberes tienen ellos como tal. Pues tenemos que pues los estudiantes pues tienen como el derecho y el deber de ser evaluados integralmente y conocer su propio proceso evaluativo y recibir un acompañamiento adecuado según cómo ha sido su proceso evaluativo, si ha sido eficiente o si ha cumplido con los requerimientos. En el caso de los padres de familia, su deber es conocer y entender cómo es el proceso CIE de los estudiantes y participar en las discusiones donde se determinan qué criterios se van a evaluar y por lo tanto también mantenerse informados sobre el proceso evaluativo de sus estudiantes o hijos o tutores. Bueno, también tenemos que ya como tal deberes de ambas partes tienen que cumplir con los derechos y compromisos académicos a los que se les está mencionando y por parte de los estudiantes una convivencia que permita que una salud convivencial dentro de la institución, además de como tal de los padres o tutores seguir acompañar el proceso de sus hijos y ser responsables de ellos mismos y sus acciones.